Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan cápsulas culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Y hoy tenemos una reseña especial porque el personaje es especial, de una personalidad muy controvertida, muy discutible, por más que haya tenido motivos para desarrollar toda su batería de medidas sangrientas y crueles que nunca tienen justificación posible. Un ser humano bien nacido lo que quiere es la paz. Un ser humano bien nacido detesta la guerra, la crueldad, el exterminio, el hacer sufrir a otros seres. Espero que les agrade esta reseña del Führer Adolf Hitler. Siempre el trabajo está hecho con compromiso y respeto por todos ustedes. Los dejo con el material.
du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Adolf Hitler fue el líder del movimiento nazi y acabó convirtiéndose en el dictador de Alemania. Nació el 20 de abril de 1889 en la ciudad fronteriza de Braunau am Inn, situada aproximadamente a 65 millas al este de Múnich y casi a 30 millas al norte de Salzburgo, en Alta Austria. Su padre, Alois Hitler, 1837-1903, fue un funcionario de aduana de nivel medio. Era hijo natural de María Anna Schicklgruber. Alois cambió su nombre en 1876 por Hitler, el nombre de pila del hombre que se casó con su madre 5 años después de su nacimiento. La ilegitimidad de Alois Hitler daría lugar ya en la década del 20 y aún presente en la cultura popular actual a especular de que el abuelo de Hitler era judío. Lo cierto es que nunca se encontró evidencia creíble que avalara esa versión. Los dos candidatos que es más probable que hayan sido el abuelo de Hitler fueron el hombre que se casó con su abuela y el hermano de este. En 1898, la familia se mudó a Linz, la capital de Alta Austria. Hitler, que quería hacer carrera en las artes visuales, tuvo una amarga pelea con su padre, que quería que ingresara a la administración pública de Habsburgo. Tras la muerte de su padre, Hitler finalmente convenció a su madre, Clara Hitler, Pols de soltera, de que le dejara perseguir su sueño de convertirse en un artista. Mientras ella se moría de cáncer de mama en 1907, Hitler realizó el ingreso a la Academia de Artes de Viena, pero no fue aceptado. A comienzos de 1908, semanas después de la muerte de Clara, en diciembre de 1907, Hitler se mudó a Viena, al parecer con la esperanza de volver a intentar ingresar a la Academia de Artes. Hitler vivió en Viena entre febrero de 1908 y mayo de 1913. Había crecido en una familia de clase media, con relativamente pocos contactos con gente judía, en una región del estado de Habsburgo, en la que muchos nacionalistas alemanes se habían decepcionado por el hecho de que el Imperio Alemán, fundado en 1871, no había incluido a las regiones de habla alemana de la monarquía de los Habsburgo. Sin embargo, el legado de los años en Viena no es tan claro como Hitler lo describe en su autobiografía política. El empobrecimiento y la vida en albergues para personas desamparadas comenzó solo un año después de su llegada, después de haber despilfarrado una generosa herencia dejada por sus padres y de haber rechazado todos los argumentos de sus familiares vivos y amigos de la familia para que hiciera carrera en la administración pública. A fines de 1909, Hitler conoció la verdadera pobreza, cuando sus fuentes de ingresos se agotaron.
Ese invierno, sin embargo, ayudado brevemente por un último obsequio de su tía, comenzó a pintar con acuarelas escenas de Viena para un socio comercial y consiguió dinero suficiente para subsistir hasta que partió rumbo a Múnich en 1913. Es posible que Hitler haya vivido y compartido el antisemitismo general entre los nacionalistas alemanes de clase media. No obstante, él tenía relaciones personales y comerciales con judíos en Viena y por momentos dependió en parte de los judíos para su subsistencia. Esta pudo haber sido una excusa para disimular sus sentimientos reales hacia los judíos. No es sino después de la Primera Guerra Mundial que se puede demostrar que Hitler había adoptado una ideología antisemita. En Viena, Hitler fue verdaderamente influenciado por dos movimientos políticos. El primero fue el nacionalismo racista alemán, propagado por el político pangermano de Alta Austria, Georg von Schönerer. La segunda influencia, muy clave, fue la de Karl Lueger, alcalde de Viena, desde 1897 hasta su muerte en 1910. Lueger, que todavía estaba en el poder cuando Hitler llegó a Viena, promovía un antisemitismo que era más práctico y organizacional que ideológico. No obstante, reforzó los estereotipos antisemitas e hizo ver a los judíos como enemigos de las clases media y baja alemanas. Por último, a diferencia de Schönerer, que siempre se había sentido más cómodo con el nacionalismo elitista de las fraternidades, Lueger se sentía más a gusto con las multitudes de las grandes ciudades y sabía cómo canalizar su protesta en su provecho político. Hitler tomó la ideología en gran parte de Schönerer, pero su estrategia y sus tácticas de Lueger. Hitler ganó popularidad y poder durante los años de la Gran Depresión, gracias a su oratoria propagandística hasta erigirse como máximo responsable político durante el Tercer Reich. Las ansias expansionistas del Führer fueron la causa del inicio de la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia, junto a otras potencias de eje como la Italia de Mussolini. Se anexionó gran parte de Europa y el norte de África. Su racismo y antisemitismo le llevaron a ordenar terribles limpiezas étnicas en campos de concentración y exterminio como Auschwitz, en lo que se conoce como Holocausto. Aunque se llevaron a cabo varios atentados contra Hitler, habría que esperar hasta su suicidio en su búnker cuando las tropas soviéticas tomaron Berlín en 1945 y Alemania dio por perdida la Segunda Guerra Mundial. Enciclopedia del Holocausto. La miseria a la que se ha visto abocado nuestro pueblo es horrible. Debemos acabar con el desempleo. Alemanes, dadnos 4 años y que Dios Todopoderoso bendiga nuestro trabajo. Profesora Louise Solnitz. La emoción embargaba a la multitud. Iban a ver al Führer. La exaltación del momento dio paso a un clamor entusiasta.
son muchos los que veían en él a su Salvador, a un redentor que los iba a librar de una pobreza insoportable. Nuestro deber es asegurarnos de que al final podamos arrancar de la historia de Alemania las páginas que hablan de nuestra desintegración como nación. De la necesidad, la miseria y la desdicha, resurgirá un nuevo Reich. La llegada de Hitler al poder da paso a un nuevo soplo de optimismo. La doctora judía Herta Nadhoff. Hitler ha sido nombrado canciller. La gente está eufórica. No se habla de otra cosa. Muchos rebosan felicidad. Otros muestran preocupación en sus rostros. Pero todos le creen cuando dice, ahora las cosas cambiarán. Hitler fue el escritor de al menos 2 libros, Mein Kampf y Schwarzputsch. El primero es en parte su autobiografía y programa de gobierno, donde muestra sus bases ideológicas por las cuales llegó a ser quien fue, y el segundo profundiza más respecto a sus ideas planteadas en el primer libro. Ambos libros son considerados de filosofía política, aunque comúnmente no se da título de filósofo a Hitler, porque sus bases filosóficas fueron desarrolladas por otros filósofos y también porque se vio influenciado por la ariosofía. Hitler se afilió en 1919 al Partido Obrero Alemán, predecesor del NSAP, asumiendo su liderazgo definitivo en 1921. En 1923, tras el pronunciamiento en la cervecería Burger Braukeller de Múnich, Hitler intentó tomar el poder mediante un golpe de Estado fallido, por el que fue condenado a 5 años de prisión. Durante su estancia en la cárcel, redactó la primera parte de su libro Mi lucha, en alemán Mein Kampf, en el que expone su ideología junto con elementos autobiográficos. Liberado 8 meses después, en 1924, Hitler obtuvo creciente apoyo popular mediante la exaltación del pangermanismo o nacionalismo alemán, el antisemitismo y el anticomunismo, sirviéndose de su talento oratorio, apoyado por la eficiente propaganda nazi y las concentraciones de masas cargadas de simbolismo. Fue nombrado canciller imperial en enero de 1933 y un año después, a la muerte del presidente Paul von Hindenburg, se autoproclamó líder y canciller imperial, Führer und Reichskanzler, asumiendo así el mando supremo del Estado germano. Transformó la República de Weimar en el Tercer Reich y gobernó con un partido único basado en el totalitarismo y la autocracia de la ideología nazi. El objetivo de Hitler era establecer un nuevo orden basado en la absoluta hegemonía de la Alemania nazi en el continente europeo. Su política exterior e interior tenía el objetivo de apoderarse de Lebensraum, espacio vital, para los pueblos germánicos. Promovió el rearme de Alemania y tras la invasión de Polonia por la Wehrmacht el 1 de septiembre de 1939 se iniciaría
la Segunda Guerra Mundial. Con estos actos Hitler violó el Tratado de Versalles de 1919 que establecía las condiciones de la paz tras la Primera Guerra Mundial. Bajo la dirección de Hitler, las fuerzas alemanas y sus aliados ocuparon en 1941 la mayor parte de Europa y África del Norte. Estas conquistas territoriales decrecieron paulatinamente después de la batalla de Stalingrado, hasta 1945, cuando los ejércitos aliados derrotaron al ejército alemán. Por motivos raciales, Hitler causó la muerte de 17.000 millones de personas, incluyendo una cifra en torno a 6 millones de judíos. Hitler fue partidario de una política ultranacionalista y racista, así como de una política de discriminación y exterminio que afectó a diversos grupos étnicos, políticos y sociales, poblaciones eslavas, gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, opositores políticos, miembros de la masonería, prisioneros de guerra, discapacitados físicos y mentales y especialmente judíos. Segregados desde 1933 de la vida social y económica del país, los judíos fueron objeto de un plan de internamiento y exterminio, conocido como la solución final a partir de 1941, en lo que posteriormente se denominó Holocausto. En los últimos días de la guerra, Hitler, desgastado por las derrotas y en condiciones físicas y psíquicas cada vez más precarias, se negó a entregar las armas y siguió resistiendo obstinadamente. Finalmente, Berlín fue rodeada por el Ejército Rojo, haciendo que éste se suicidara junto a su pareja Eva Braun en su búnker el 30 de abril de 1945. Con ella se había casado el día anterior. Posteriormente sus cadáveres fueron quemados y enterrados en el patio de la Cancillería. Había ascendido al poder durante un periodo de crisis económica, social y política, acentuada por los efectos de la Gran Depresión de 1929 y el descontento y frustración popular en Alemania como consecuencia de la derrota en la Primera Guerra Mundial. A lo largo de su mandato, utilizó la propaganda estatal y su carismática oratoria para persuadir a las masas, enfatizando su oposición al Tratado de Versalles de 1919, al pueblo judío, al pacifismo y al comunismo internacional, particularmente al soviético bolchevique. A la vez, resaltaba el nacionalismo alemán, el militarismo, el racismo, la llamada preservación de la raza aria, el pangermanismo y la anexión o recuperación armada de territorios europeos perdidos por el Imperio alemán después de la Primera Guerra Mundial. Después de reestructurar la industria y economía y frenar en poco tiempo la inflación y el desempleo, Hitler se ganó el apoyo popular, rearmó y organizó las fuerzas armadas alemanas, estableciendo una dictadura totalitaria que transformó a la sociedad alemana y eliminó su sistema democrático. Su régimen se caracterizó por la discriminación racial y la supremacía aria, la persecución étnico-religiosa y política. Desde 1939, como consecuencia de la guerra, este modelo se extendió al resto de Europa. En el plano ideológico, asumió los planteamientos del fascismo italiano, pero con matices propios basados en las características del nazismo y la sociedad alemana. En torno a su figura se desarrolló un intenso culto a la personalidad. Responsable del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa con la invasión de Polonia en septiembre de 1939, para 1941, periodo de su apogeo,
sus tropas y aliados del Eje ocuparon la mayoría de Europa y partes de Asia y África, pero fueron derrotadas por las potencias aliadas en 1945. Hacia el final de la guerra, las violentas políticas de conquista territorial y subyugación racial de Hitler habían causado la muerte de entre 55 y 60 millones de personas, alrededor de 2% de la población mundial de la época, en su mayor parte civiles, así como un considerable grado de destrucción de ciudades europeas. El exterminio sistemático y masivo de enemigos políticos y personas consideradas racialmente inferiores o subhumanas mediante la detención de una red de campos de concentración y exterminio en Alemania y en los territorios conquistados, llevó a la muerte a poco más de 6 millones de judíos, en lo que posteriormente, en el contexto histórico, se denominó el Holocausto, como así también a homosexuales gitanos, eslavos, discapacitados físicos, enfermos mentales, prisioneros de guerra, soviéticos y opositores políticos. Las estimaciones del número de personas que perdieron la vida como consecuencia de medidas raciales adoptadas por el gobierno de Hitler, sus aliados del Eje, estados satélites y colaboradores, según la mayoría de los historiadores, serían aproximadamente de 11 o 12 millones de personas, de las cuales la mitad corresponderían al Holocausto. En casa, en Alemania, los nazis erradican toda oposición política. La policía y los tribunales de justicia son controlados por los nazis. Todos los poderes están concentrados en la figura de Adolf Hitler. No todos podéis verme. Aún así, yo os percibo y vosotros me percibís a mí. El milagro de nuestro tiempo es que me habéis encontrado. Y afortunadamente para Alemania, yo os he encontrado a vosotros. Septiembre de 1935. Hitler anuncia nuevas leyes que convierten a los judíos de Alemania en ciudadanos de segunda. Los niños reciben nuevos libros de texto con lecciones de educación racial. Se puede reconocer fácilmente a un judío por la nariz. Recuerda al número 6. Sus labios suelen ser gruesos. Veréis en sus ojos que no es de fiar. Si tenéis buen olfato, podréis oler a los judíos. Toda oposición a Hitler es erradicada sin piedad. Decenas de miles son encarcelados. El periodista Stefan Loran se atrevió a criticar al Führer. Escribo desde la celda número 24. En el exterior se está creando una nueva Alemania. Millones de personas se muestran entusiasmadas. Hitler les está prometiendo todo lo que quieren. Creo que cuando despierten de esa borrachera, descubrirán que los ha manejado a su antojo y embaucado con mentiras. La creación de un líder. ¿Cuántos lo admiran a Hitler?
con conmovedora fe, como la persona que los ayudará, su Salvador, quien los liberará de una angustia insoportable. Luis Solmitz, maestro de escuela de Hamburgo, en 1932. Las técnicas de propaganda modernas, que incluían imágenes fuertes y mensajes simples, ayudaron a convertir a este líder recién nacido. Este Hitler, nacido en Austria y convertido de un extremista poco conocido en uno de los principales candidatos en las elecciones presidenciales alemanas de 1932. El estilo de los carteles de propaganda eran similares al de algunas estrellas de cine de esa época. El intenso deseo público de contar con líderes carismáticos ofrecía un terreno fértil para el uso de la propaganda. A través de una imagen pública cuidadosamente orquestada del líder del partido nazi, Adolf Hitler, durante el periodo políticamente inestable de Weimar, los nazis explotaron este anhelo para consolidar su poder y fomentar la unidad nacional. La propaganda nazi facilitó el rápido ascenso del partido nazi hasta alcanzar una posición de prominencia política y, a fin de cuentas, hasta que los líderes nazis obtuvieron el control de la nación, en particular los materiales de campaña para las elecciones de la década de 1920 y los primeros años de la de 1930, que se unieron para crear un culto al Führer alrededor de Adolf Hitler. Su fama solo creció a través de los discursos pronunciados en grandes concentraciones, desfiles y radio. En esta figura pública, los propagandistas nazis mostraron a Hitler como un soldado listo para el combate, como una figura paterna y como un líder mesiánico elegido para rescatar a Alemania. Las técnicas modernas de propaganda, que incluían imágenes fuertes y mensajes simples, ayudaron a impulsar a ese Hitler, nacido en Austria, que de ser un extremista muy poco conocido, se convirtió en el principal candidato de las elecciones. La propaganda tuvo una influencia significativa en el joven Hitler, que sirvió como soldado al frente de la batalla de 1914 a 18. Como muchos otros, creía firmemente que Alemania había perdido la guerra no por la derrota en el campo de batalla, sino como resultado de la propaganda enemiga. Hitler suponía que los vencedores de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos e Italia, habían recorrido las calles con mensajes claros y simples que alentaban a sus propias fuerzas y al mismo tiempo debilitaban el deseo alemán de combatir. Hitler comprendió el poder de los símbolos, la oratoria y las imágenes, y formuló eslóganes para su partido político que eran simples, concretos y conmovedores para llegar a las masas. Entre 1933 y 1945, la adulación pública fue una característica siempre presente en el espacio público de la vida alemana. Los propagandistas nazis describían a su líder como la personificación viviente de la nación alemana, que irradiaba fuerza y una inquebrantable devoción por Alemania. Los anuncios públicos reforzaban el concepto de Hitler como el salvador de una nación alemana derrotada por las condiciones del Tratado de Versalles, que se firmó después de la Primera Guerra Mundial. El culto a Adolf Hitler fue un fenómeno masivo que se cultivó deliberadamente. Tanto los propagandistas como los artistas nazis producían pinturas, carteles y bustos del Führer, que luego se reproducían en grandes cantidades para ser colocados en lugares públicos y en los hogares. La casa editorial del partido nazi imprimió millones
de copias de la autobiografía política de Hitler, Mein Kampf, Mi lucha, en ediciones especiales, entre ellas ediciones para recién casados y traducciones al sistema Braille para personas ciegas. La propaganda nazi idolatraba a Hitler, un talentoso estadista que traería estabilidad, crearía empleos y restauraría la grandeza de Alemania. Bajo el régimen nazi se esperaba que los alemanes mostraran lealtad pública al Führer de manera cuasi religiosa, como hacer el saludo nazi y saludar a las personas en la calle diciendo Heil Hitler, el llamado saludo alemán. La fe en Hitler reforzó los lazos de unidad nacional y el desacato de esa ideología significaba disensión en una sociedad donde la crítica abierta al régimen y a sus líderes era motivo de encarcelamiento. La propaganda nazi. Los nazis utilizaron eficazmente la propaganda para obtener el apoyo de millones de alemanes durante la democracia y posteriormente durante la dictadura, con el fin de facilitar la persecución, la guerra y hasta el genocidio. Los estereotipos e imágenes de la propaganda nazi no eran nuevos, pero el público al que estaban dirigidos ya estaba familiarizado con ellos. Hechos clave. Primero, los nazis eran habilidosos propagandistas que usaron técnicas sofisticadas de publicidad y la tecnología más moderna de la época para diseminar sus mensajes. Segundo, una vez que subió al poder, Adolf Hitler creó un ministerio de ilustración pública y propaganda para darle forma a la opinión y a la conducta del público alemán. Tercero, la propaganda nazi jugó un papel integral en el avance de la persecución y finalmente de la destrucción de los judíos de Europa, ya que incitó el odio y fomentó un clima de indiferencia por su destino. En 1924, Adolf Hitler escribió que la tarea de la propaganda no consiste en hacer un estudio objetivo de la verdad, en la medida en que favorece al enemigo para luego exponerla ante las masas con justicia académica. Su tarea es servir a nuestro propio derecho siempre y de manera inmutable. La comunicación del mensaje nazi. Después que los nazis tomaron el poder en 1933, Hitler estableció un ministerio del Reich para ilustración pública y propaganda a cargo de Joseph Goebbels. La meta del ministerio era asegurar que el mensaje nazi se comunicara con éxito por medio del arte, la música, el teatro, la cinematografía, los libros, la radio, los materiales educativos y la prensa. Había varios públicos para la propaganda nazi. A los alemanes se les recordaba la lucha contra los enemigos extranjeros y la subversión de los judíos. Durante los periodos que precedían a la promulgación de leyes o a la implementación de medidas ejecutivas en contra de los judíos, las campañas de propaganda creaban una atmósfera de violencia tolerante contra los judíos.
en particular en 1935, antes de las leyes raciales de Nuremberg, que se promulgaron en septiembre, y en 1938, antes del aluvión de leyes económicas antisemitas que siguió a la Kristallnacht. La propaganda también fomentaba la pasividad y la aceptación de las medidas propuestas contra los judíos, ya que éstas parecían mostrar que el gobierno nazi intervenía y restablecía el orden. La discriminación real y percibida contra los alemanes étnicos de los países de la Europa Oriental que ganaron territorio a costa de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, como Checoslovaquia y Polonia, fue tema de propaganda nazi. Esta propaganda intentaba provocar la lealtad política y la denominada conciencia racial entre las poblaciones étnicas alemanas. También intentaba engañar a los gobiernos extranjeros, incluidas las potencias extranjeras, para convencerlos de que la Alemania nazi solo estaba haciendo exigencias razonables de concesiones y anexos. Después de la invasión alemana a la Unión Soviética, la propaganda nazi dirigida a los civiles de Alemania, a los soldados civiles y auxiliares no alemanes que prestaban servicio en los territorios ocupados, enfatizó los temas que relacionaban al comunismo soviético con el judaísmo europeo y presentó a Alemania como defensora de la cultura occidental contra la amenaza judeo-bolchevique, pintando una imagen apocalíptica de lo que ocurriría si los soviéticos ganaban la guerra. Esto sucedió en particular después de la derrota catastrófica de los alemanes en Stalingrado, febrero de 1943. Estos temas pueden haber sido útiles para inducir a los alemanes nazis y no nazis, así como a sus colaboradores locales, seguir luchando hasta el fin. La función de la cinematografía. Las películas en particular jugaron un papel importante en la diseminación del antisemitismo. La superioridad del poderío militar alemán y la maldad intrínseca de los enemigos, como los definía la ideología nazi. Las películas nazis representaban a los judíos como criaturas subhumanas que se infiltraban en la sociedad aria. Por ejemplo, El judío eterno, 1940, dirigida por Fritz Hippler, describía a los judíos como parásitos culturales vagabundos consumidos por el sexo y el dinero. Algunas películas como El triunfo de la voluntad, 1935, de Leni Riefenstahl, glorificaban a Hitler y el movimiento nacional socialista. Otros dos trabajos de Riefenstahl, El Festival de las Naciones y El Festival de la Belleza, en 1938, presentaban los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín y fomentaban el orgullo nacional por el éxito del régimen nazi en las Olimpiadas. La función de los periódicos. En Alemania, sobre todo, Der Stürmer, el atacante, imprimían tiras cómicas que usaban caricaturas antisemitas para representar a los judíos. Después de que los alemanes iniciaron la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia en septiembre de 1939, el régimen nazi utilizó la propaganda para inculcar en los ciudadanos y soldados alemanes que los judíos eran no solo subhumanos, sino también peligrosos enemigos del Reich alemán. El régimen intentaba obtener apoyo o por lo menos aceptación respecto a las políticas dirigidas a expulsar permanentemente a los judíos de las zonas de asentamiento alemanas. Encubrimiento de las atrocidades y del asesinato masivo. Durante la implementación del asesinato masivo de los judíos europeos por medio de la solución final, los oficiales de las SS a cargo de los centros de exterminio
obligaban a las víctimas del Holocausto a mantener el engaño necesario para deportar a los judíos de Alemania y la Europa ocupada sin que hubiera dificultades. Los oficiales de los campos de concentración y de los centros de exterminio forzaban a los prisioneros, muchos de los cuales serían asesinados en las cámaras de gas, a enviar postales a sus casas diciendo que los trataban bien y que vivían en buenas condiciones. De esta forma, las autoridades de los campos usaban la propaganda para cubrir las atrocidades y el asesinato masivo. En junio de 1944, la Policía de Seguridad alemana permitió que un equipo de la Cruz Roja Internacional inspeccionara el campo gueto de Theresienstadt, que se encontraba en el protectorado de Bohemia y Moravia, en la actual República Checa. Las SS y la policía fundaron Theresienstadt en noviembre de 1941 como un instrumento de propaganda para el consumo interno del Reich alemán. El campo gueto se usó como una explicación para los alemanes que estaban confundidos por la deportación de judíos, alemanes y austríacos ancianos, veteranos de guerra, discapacitados o artistas y músicos famosos a nivel local, quienes eran enviados hacia el este para trabajar. En preparación para la visita de 1944, el gueto se sometió a un programa de embellecimiento. Después de la inspección, los oficiales de las SS que estaban a cargo del protectorado produjeron un film en el que usaron a los residentes del gueto como demostración del trato benévolo que supuestamente disfrutaban los residentes judíos de Theresienstadt. Cuando terminaron el film, los oficiales de las SS deportaron a la mayoría del elenco al centro de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Movilización de la población. El régimen nazi utilizó con habilidad de la propaganda para movilizar en apoyo de sus guerras de conquista hasta el final del régimen. De la misma forma, la propaganda nazi fue esencial para motivar a quienes implementaban el asesinato masivo de los judíos europeos y de otras víctimas del régimen nazi. También sirvió para asegurar la aceptación de millones de otras personas como testigos inocentes de la persecución racial y el asesinato masivo. Enciclopedia del Holocausto. La historia de la esvástica. La esvástica tiene una larga historia, al menos 5.000 años antes de que Adolf Hitler diseñara la bandera nazi. La palabra esvástica proviene del sánscrito svástica, que significa buena fortuna o bienestar. El motivo, una cruz en forma de gancho, aparentemente se utilizó por primera vez en la Eurasia del Neolítico. Quizás para representar el desplazamiento del sol en el cielo. En nuestros días es un símbolo sagrado para el hinduismo, el budismo, el jainismo y el odinismo. Es común verla en templos
o casas en India o Indonesia. Las esvásticas también tienen una historia antigua en Europa, ya que aparecen en artefactos de culturas europeas anteriores al cristianismo. El símbolo resurgió a fines del siglo XIX, después del extenso trabajo del famoso arqueólogo Heinrich Schliemann, quien descubrió la cruz en forma de gancho donde estaba la antigua Troya. Schliemann la relacionó con formas similares halladas en piezas de cerámica en Alemania y su teoría fue que era un importante símbolo religioso de nuestros antepasados remotos. A principios del siglo XX, la esvástica se usaba mucho en Europa. Tenía numerosos significados. El más común era un símbolo de buena suerte y augurios. Sin embargo, al trabajo de Schliemann, pronto lo continuaron movimientos Völkisch, para quienes la esvástica era un símbolo de identidad aria y orgullo nacionalista alemán. Esta conjetura de la ascendencia cultural aria del pueblo alemán probablemente sea uno de los motivos principales por los que el partido nazi adoptó formalmente la esvástica o Hakenkreuz, en alemán cruz en forma de gancho, como su símbolo en 1920. No obstante, el partido nazi no fue el único en usar la esvástica en Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, varios movimientos nacionalistas de extrema derecha adoptaron la esvástica como símbolo. La asociaron a la idea de un Estado racialmente puro. Cuando los nazis obtuvieron el control de Alemania, las connotaciones de la esvástica habían cambiado para siempre. En Mein Kampf, Adolf Hitler escribió: "Yo mismo, entre tanto, después de innumerables intentos, establecí la forma final, una bandera con fondo rojo, un disco blanco y una esvástica negra en el centro. Después de prolongadas pruebas, también hallé la proporción definitiva entre el tamaño de la bandera y el tamaño del disco blanco, así como la forma y el grosor de la esvástica". La esvástica se convertiría en el icono más reconocible de la propaganda nazi y aparecería en la bandera a la que Hitler hace referencia en Mein Kampf, así como también en póster para las elecciones, bandas para el brazo, medallones y distintivos para bandas militares y de otra naturaleza. La esvástica fue un símbolo poderoso, usado para provocar orgullo entre los arios, pero también causó terror a los judíos y otros grupos considerados enemigos de la Alemania nazi. Como líder militar. ¿Qué tan bueno era Hitler como comandante militar? ¿Era, como afirmaban sus antiguos subordinados, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, un aficionado entrometido que les impedía llevar a cabo la guerra adecuadamente? ¿Cuáles eran sus puntos fuertes y débiles? Sus objetivos y métodos. Las respuestas a estas preguntas revelan que se trataba de un hombre que, en efecto, era responsable de la caída de Alemania, aunque no del todo, como afirmaban sus generales. Hitler estaba decidido, ante todo, a mandar personalmente y según su llamado principio de líder, Führerprinzip, la autoridad máxima recaía en él y se extendía hacia abajo. En cada nivel, el superior debía dar las órdenes y los subordinados debían cumplirlas al pie de la letra. En la práctica, las relaciones de mando eran más sutiles y complejas, especialmente en los niveles inferiores, pero Hitler tenía la última palabra en cualquier asunto en el que tuviera un interés directo, incluidos los detalles de las operaciones militares, es decir, la dirección real de los ejércitos en el campo de batalla. Además, con el tiempo fue asumiendo puestos
que le otorgaban un control cada vez más directo. De líder, Führer del Estado alemán en 1934, pasó a convertirse en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en 1938 y luego en comandante en jefe del ejército 1941. Hitler quería ser el Felder, el generalísimo, ejerciendo él mismo el control directo de los ejércitos, en un sentido muy similar al que Wellington ejerció en Waterloo, aunque a distancia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler trabajó desde uno de los varios cuarteles generales de campo, a diferencia de otros jefes de Estado que permanecieron en sus capitales. Un pequeño equipo personal lo atendía y el alto mando del ejército también tenía su cuartel general con un equipo mucho más numeroso cerca. Celebraba reuniones informativas con sus asesores militares superiores, a menudo en compañía de funcionarios del partido y otros colaboradores. Y eso lo hacía todas las tardes hasta bien entrada la noche. Su equipo le presentaba información sobre el estado y las acciones de todas las unidades, hasta la división o inferiores, así como sobre temas especiales como la producción de armas o las especificaciones técnicas de nuevas armas. Cada punto tenía que ser correcto y coherente con las instrucciones anteriores, ya que Hitler tenía una memoria increíble para los detalles y se enojaba con cualquier discrepancia. Complementaba esa información consultando a sus comandantes de campo en el frente, más a menudo por teléfono o convocándolos a su cuartel general. A medida que avanzaba la sesión informativa, daba sus instrucciones verbalmente para que su personal las tomara por escrito y luego las diera por escrito. El escrito de mando de Hitler tenía problemas relacionados con su personalidad, la profundidad de conocimientos y su experiencia militar, que exacerbaron los problemas correspondientes en el sistema de mando alemán. Después de la guerra, surgió la imagen de Hitler como un megalómano que se negaba a escuchar a sus expertos militares y que como consecuencia perdió la guerra para Alemania. Esa imagen surgió en gran medida debido a los esfuerzos de sus antiguos generales que tenían su propia reputación que proteger. La verdad era más complicada, aunque los fallos de Hitler seguían siendo el centro de la cuestión. La desconfianza de Hitler hacia sus generales. Hitler desconfiaba de la mayoría de sus generales, en parte por buenas razones. Antes de la guerra, tuvo que superar cierta timidez entre sus oficiales superiores. Durante la reocupación de Renania, por ejemplo, y la percepción que tenía de ellos de excesiva cautela marcó el tono de sus relaciones con ellos. Sin duda, sus decisiones operativas, especialmente al principio de la guerra, fueron a veces tan buenas o mejores que las de sus generales. Después de todo, fue uno de los dos primeros hombres que idearon el plan de campaña que la Wehrmacht, ejército alemán, utilizó contra Francia con un éxito tan asombroso en 1940 y tuvo que presionar mucho para que el Estado Mayor lo aceptara. Con el tiempo llegó a creer que las victorias de Alemania eran solo suyas y que la mayoría de sus generales eran de mente estrecha, excesivamente cautelosos e incapaces. Por su parte,
Los generales expresaron la admiración por las habilidades y los objetivos políticos de Hitler. Su ministro de Defensa de 1933 y 1938, el general Werner von Blumberg, dijo que el ascenso de Hitler al poder representaba un amplio deseo nacional y la realización de aquello por lo que muchos de los mejores habían luchado durante años. Por otra parte, su actitud hacia su liderazgo militar fue variable. A menudo reconocían su talento mucho más de lo que más tarde quisieron admitir. En otras ocasiones intentaron resistirse a él, aunque con menos frecuencia, con menos eficacia y a veces con menos justificación de lo que más tarde afirmaron. En cualquier caso, cada vez desconfiaba más de ellos y los despreciaba como grupo, a pesar de la lealtad inquebrantable que la mayoría de ellos demostraron hasta el final. Ya en 1938 se le oyó decir que todos los generales eran cobardes o estúpidos, y su opinión solo empeoró con el tiempo. Confianza en el instinto. Sin embargo, cualquiera que sean el problema con sus generales, no había duda de que Hitler carecía de muchas de las cualidades que necesitaba para controlar los asuntos militares con un éxito constante. Ha habido ejemplos, Churchill fue uno de ellos, de líderes políticos que intercedieron con éxito en detalles de la estrategia y las operaciones militares, pero Hitler no tenía ni la experiencia ni la personalidad. Evitaba el esfuerzo intelectual serio y exhaustivo, y era en gran medida ignorante de los asuntos militares y las culturas extranjeras. Tendía a rechazar cualquier información que no encajara con sus percepciones, a menudo tremendamente inexactas. En cambio, confiaba en su instinto y en la creencia de que la voluntad de ganar superaría todos los obstáculos al final. Dejando a un lado sus talentos o su falta de ellos, Hitler llevó la práctica del mando personal demasiado lejos. Ningún líder militar puede esperar comprender las realidades de la situación sobre el terreno desde cientos de kilómetros de distancia y, sin embargo, llegó a creer que podía controlar todas las unidades del frente, salvo las más pequeñas. A finales de 1942, por ejemplo, durante la batalla de Stalingrado, tenía un plano de calles de la ciudad desplegado ante él para poder seguir la lucha cuadra por cuadra. De la primera manera, hacia el final de la guerra, ordenó que ninguna unidad pudiera moverse sin su permiso expreso y exigió informes detallados sobre cada vehículo blindado y posición que sus fuerzas perdieran. Tales métodos garantizaban que tanto las oportunidades como los peligros pasaran desapercibidos, que los buenos comandantes se vieran atrapados en situaciones imposibles y que los malos pudieran eludir sus responsabilidades. Hitler también combinó su insistencia en el control personal con un estilo de liderazgo que a menudo consistía en partes iguales de indecisión y terquedad. A veces postergaba decisiones difíciles durante semanas, especialmente cuando la situación militar empeoraba. En 1943, por ejemplo, su incapacidad para tomar una decisión sobre un ataque en Kursk finalmente retrasó el ataque de abril a julio, momento en que los soviéticos estaban bien preparados. Las discusiones entre sus comandantes y asesores no ayudaron a mejorar la situación.
A fines de 1942, los subordinados de Hitler se habían dividido en camarillas que competían por recursos cada vez más escasos, mientras que él seguía siendo el árbitro final de todas las disputas. Sus comandantes superiores se sentían libres de comunicarse con él. Sabían que el último hombre que lo informaba a menudo obtenía lo que quería. En otras ocasiones, Hitler se aferraba obstinadamente a una decisión, independientemente de sus méritos. Su decisión de atacar las Ardenas en 1944 es un buen ejemplo, y sus comandantes intentaron tanto directa como indirectamente persuadirlo de que adoptara un plan más realista, sin éxito. Estrategia. La imagen de Hitler como entrometido en las operaciones militares es poderosa y persistente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su deseo de controlar los movimientos de sus ejércitos no fue el factor más importante en la derrota de Alemania. Las decisiones verdaderamente críticas de Hitler se referían a la estrategia, es decir, al momento, los objetivos y las metas de la guerra. La suya era la única voz que contaba a ese nivel, y fue su estrategia la que inevitablemente condujo a la derrota final de Alemania. Comenzó por aceptar la guerra contra el Imperio Británico sin tener una idea clara de cómo ganarle. Cuando sus intentos iniciales de resolver ese problema fracasaron, reaccionó volviéndose contra la Unión Soviética, su objetivo preferido en todo caso, por razones ideológicas y estratégicas. Una vez más asumió una victoria fácil y no tenía ningún plan B cuando el éxito se le escapaba. Luego, cuando el fracaso de su ofensiva oriental se estaba haciendo evidente, se enfrentó a los Estados Unidos, con quienes consideraba que la guerra era inevitable en cualquier caso. En ese momento, con Alemania luchando simultáneamente contra las tres mayores potencias del mundo, solo un milagro podía haber evitado la derrota, y no se produjo. A partir de 1942, Alemania solo pudo resistir e intentar agotar a sus enemigos, pero sus recursos superiores y sus ejércitos cada vez más capacitados hicieron que el resultado fuera primero predecible y luego inevitable. Esa fue una situación creada por Hitler, mientras que los aliados tenían un concepto estratégico bien claro, él no tenía ninguno. En última instancia, creía que la guerra era su única herramienta, que sus ejércitos ganarían la guerra simplemente ganando batallas, y que ganarían batallas en gran parte debido a su superioridad racial e ideológica. Nunca equilibró los fines y los medios a nivel nacional, y sin importar cuántas batallas ganara, siempre parecía haber otra que pelear. Al final, la suya fue la nación que se agotó. Compartiendo la culpa. Para llegar a una conclusión definitiva sobre el papel de Hitler es necesario un cierto equilibrio. Ningún comandante trabaja de forma aislada, por más absoluto que parezca el poder. Los altos mandos militares alemanes tienen una gran responsabilidad por el inicio, el carácter y el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Compartían las debilidades de Hitler como estrategas. De hecho, se podría decir que eran incluso menos talentosos que él. Y sus actitudes políticas y ambiciones expansionistas lo situaban claramente en el bando nazi. Apoyaban los objetivos de Hitler, pero no podían ayudar a hacerlos realidad en el plano estratégico. No había ningún Alan Brooke o Marshall en el grupo, ni siquiera un Eisenhower, y a pesar de todo su supuesto profesionalismo,
sus capacidades operativas no eran tan grandes como hacen parecer sus memorias. Sin embargo, el hecho es que Hitler fue la fuerza impulsora de la guerra. Fue Hitler quien proporcionó la base ideológica y la dirección estratégica. Sus generales simplemente la siguieron, aunque de buena gana. También participó en casi todas las decisiones operativas importantes relacionadas con la conducción de la guerra por parte de Alemania, y fue él quien dirigió la guerra y llevó a Alemania y a Europa a la mayor catástrofe de los tiempos modernos. Nota realizada por el doctor Geoffrey Megargee de la BBC. Adolf Hitler y la Primera Guerra Mundial, 1913-1919. Adolf Hitler prestó servicios en el frente occidental en la Primera Guerra Mundial. Recibió 2 condecoraciones de servicio en ese periodo, resultó herido y estuvo temporalmente ciego debido a un ataque con gas mostaza. En las campañas electorales posteriormente aprovechó su situación de veterano. Hitler se mudó a Múnich, Alemania, en mayo de 1913. Lo hizo para evitar que lo arrestaran por evadir su obligación de servicio militar en la Austria de los Habsburgo, y financiado por la última cuota de la herencia de su padre, en Múnich siguió a la deriva, viviendo de sus acuarelas y bosquejos hasta que la Primera Guerra Mundial dio una dirección a su vida y una causa con la cual se comprometería totalmente. Según relatos que aún perduran, Hitler era un soldado valiente. Fue ascendido al rango de cabo. Resultó herido 2 veces en 1916 y 1918 y recibió varias medallas. Aunque según trascendió no se brindaba a extensos discursos políticos, en esa época Hitler parecía ser arrastrado por un antisemitismo político cada vez más despiadado, promulgado por la extrema derecha y que se filtró en la jerarquía militar durante los 2 últimos años de la guerra. En octubre de 1918, Hitler quedó parcialmente ciego en un ataque de gas mostaza cerca de Ypres, Bélgica, y lo enviaron al hospital militar, donde recibió la noticia del armisticio del 11 de noviembre de 1918, cuando estaba recuperándose. El fin de la guerra fue un desastre emocional para Hitler. También provocó la amenaza de la desmovilización, lo cual lo separó de la única comunidad en la que se había sentido cómodo y lo devolvió a una vida civil en la que no tenía rumbo ni perspectiva profesional. El ejército alemán, Reichswehr, empleó a Adolf Hitler como docente e informante confidencial. Fue en su carácter de informante confidencial que Hitler asistió a una reunión del Partido Obrero Alemán, Deutsche Arbeiterpartei DAP, en una cervecería el 12 de septiembre de 1919. Si sus años en Viena y el campo de batalla fueron etapas importantes para el desarrollo de una ideología global en Hitler, su servicio en el ejército en 1919 parece haber formado su compromiso con un antisemitismo basado en la teoría racial social de Darwin y la creación de un nacionalismo común fundado en la necesidad de combatir el poder externo e interno de los judíos. El 16 de septiembre de 1919, Hitler emitió su primer comentario escrito sobre el denominado problema judío. Definió a los judíos como una raza y no como una comunidad religiosa.
describió el efecto de la presencia judía como una tuberculosis racial de los pueblos e identificó que la meta inicial del gobierno alemán era la legislación discriminatoria contra los judíos. La meta final debe ser definitivamente la eliminación total de los judíos. La guerra de Hitler cada vez se cobra más y más vidas alemanas. Hasta los ancianos y los niños son llamados a luchar por su patria. Diario de Wolfgang Findeisen, 15 años. Hemos reemplazado a los hombres para que puedan ir al frente. Hasta ahora estas ametralladoras las manejaban soldados. Es muy emocionante. Esto me gusta mucho más que la escuela. Ahora mismo estamos las 24 horas de servicio. Ya no somos niños. Ahora somos hombres. La Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de las Naciones, antecesora de la actual Naciones Unidas, se estableció luego de la Primera Guerra Mundial con el fin de asegurar que se resolvieran las disputas internacionales y que se mantuviera la paz mundial, a pesar de que el presidente estadounidense Wilson, que desempeñó el cargo entre el 1913 y 1921, jugó un papel esencial en la concepción de la sociedad. También fue determinante el hecho de que los Estados Unidos nunca se unieran, que debilitó en gran medida a la organización. Alemania se unió en 1926 y salió en 1933. Japón siguió su ejemplo el mismo año. Además, la sociedad no tenía capacidad para lograr sus objetivos, como quedó patente en su fracaso de prevenir la invasión japonesa en Manchuria en septiembre de 1931 y la invasión italiana de Abisinia, Etiopía, en octubre de 1935, porque se estaba preparando para expandir los bordes de Alemania con sus rejuvenecidas fuerzas. No cabe duda de que Hitler observaba en sus eventos con mucho interés, como también la ausencia de una respuesta militar de la sociedad. De 1933 a 1935, Hitler siguió una ambigua política exterior y a veces prometía que sus intenciones eran pacíficas. Algunos de sus movimientos políticos resultaron confusos, como el Tratado de Paz que firmó con Polonia en enero de 1934 y el anuncio posterior ese mismo año de que tenía intenciones de anexar Austria al Reich. Sin embargo, en 1935 en adelante, sus planes se transparentaron, aun cuando muchos historiadores sostienen que el Führer no tenía ningún plan en particular y que lo único que hacía era aprovechar las oportunidades que le brindaban sus enemigos. Hay historiadores que insisten en que el dictador no actuaba con la libertad que hubiera deseado, dadas las limitaciones que afrontaba dentro del caótico y dividido partido nazi. En marzo de 1935 se reunificó Alemania con Sarre, luego de un plebiscito. Ese mismo año se anunció la conscripción. En marzo de 1936, Alemania ocupó Renania. En octubre se estableció la alianza entre Alemania e Italia, conocido como el eje Roma-Berlín. En noviembre, Italia y Alemania, y más tarde Japón, firmaron el Tratado de Anti-Komintern, pacto de cooperación mutua en la construcción de un imperio y un frente unificado contra el comunismo.
En marzo de 1938, Hitler logró la Anschluss, es decir, la anexión formal entre Alemania y Austria. Animado por la falta de reacción de la Sociedad de las Naciones, Hitler procedió a ocupar la región de los Sudets, área industrial de Checoslovaquia, que compartía frontera con Alemania, con el pretexto de que una minoría alemana allí presente estaba siendo reprimida. Una vez más, las potencias occidentales no tomaron represalias y, a pesar de que tanto Francia como la Unión Soviética habían firmado acuerdos de asistencia con los checos, en septiembre de 1938 firmaron el Acuerdo de Múnich, Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña, en el que se aprobaban la nueva frontera ampliada del Tercer Reich. La Unión Soviética no estuvo presente. Se perdió la última oportunidad de presentar un frente unido frente al fascismo. ¿Acaso esta fue la verdadera consecuencia de buscar una política de conciliación sin considerar ninguna otra estrategia posible? El primer ministro británico, Neville Chamberlain, que desempeñó el cargo entre 1937 y 40, mientras agitaba un papel firmado por Hitler ante los periodistas, declaró que había logrado la paz con honor y que podrían gozar de tiempos pacíficos. Ese año nominaron a Chamberlain para el Premio Nobel de la Paz. La política de conciliación resultaba una opción atractiva para los líderes occidentales, dado que los horrores de la última guerra seguían vivos en el recuerdo de la gente. En particular, Francia era políticamente débil luego de experimentar 16 gobiernos de coalición durante la década del 30. Por otro lado, Gran Bretaña temía perder su imperio si era debilitada por otra gran guerra. A su vez, la opinión pública británica, francesa y estadounidense voceaba su desacuerdo con la guerra. Además, no había forma de saber si Hitler continuaría expandiendo la frontera de Alemania. En efecto, él había prometido que lo único que buscaba era recobrar los territorios que Alemania había perdido luego de la Primera Guerra Mundial. En definitiva, aun cuando no se creía que la política de conciliación iba a resultar exitosa, lo que sí logró fue darles tiempo a las potencias occidentales para seguir el ejemplo de Alemania y comenzar a rearmarse. En Gran Bretaña y Francia también existían grupos que presionaban en contra del rearme porque consideraban que era un mal gasto de recursos para una economía que estaba atravesando tiempos muy difíciles. Asimismo, señalaron que Alemania era el quinto mayor cliente de exportaciones británicas. A posteriori se puede ver que resultó una insensatez sostener la política de conciliación, dado que Hitler tenía intenciones de ocupar la mayor parte de Europa, sumado a las negociaciones que probaron ser fútiles porque el dictador no respetó ninguno de los tratados firmados. Un mejor momento para iniciar la guerra hubiera sido para evitar que la industria pesada checa cayera en manos de los nazis en vez de la subsecuente invasión de Polonia. Sin embargo, no estaban preparados para la guerra, ni los británicos, ni los franceses, ni los soviéticos. Recién en 1939 empezaron esos países a establecer una economía con vistas a la guerra. El 1 de septiembre de 1939,
Adolf Hitler anunció la invasión de Polonia después que soldados regulares de ese país hubieran presuntamente atacado territorio alemán. En realidad todo fue un montaje nazi para justificar la invasión del país vecino. Como casi todas las guerras, la Segunda Guerra Mundial empezó con una mentira. Según palabras del propio Adolf Hitler, el 1 de septiembre de 1939, frente al Reichstag alemán, esta noche soldados regulares polacos han disparado por primera vez contra nuestro territorio. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, tras la firma del Tratado de Versalles, el siglo XX será testigo del ascenso en Europa de regímenes totalitarios como el fascismo en Italia o el nazismo en Alemania. Los vencedores de la contienda, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, eran los grandes beneficiados de las condiciones impuestas en la Conferencia de París de 1919. Sin embargo, Alemania creía firmemente en la teoría del espacio vital, creada por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel, y que consistía en la anexión de territorios con el propósito final de alcanzar el desarrollo de un país, en ese caso de territorios de habla alemana situados en otros países. Hitler combinó parte de esta idea con sus peculiares concepciones racistas, que contaban a su vez con trasfondo social y cultural. La conquista de este espacio vital encaminó los esfuerzos del Führer para dar su particular sentido a la guerra que se desataría en septiembre de 1939. Así pues, tras su toma del poder en 1933, Hitler retiró a Alemania de la Sociedad de Naciones y de la Conferencia de Desarme. En enero de 1935, la Sociedad de Naciones celebró un plebiscito en el Sarre, un territorio que había pertenecido a Alemania y que ahora era administrado por ese organismo internacional, sobre su posible reincorporación al país germano. En medio de una intensa agitación, el 13 de enero de 1935, con un voto favorable del 90,73%, el Sarre fue reincorporado a Alemania el 17 del mismo mes. 2 meses después, en marzo de 1935, Hitler rechazó las cláusulas del Tratado de Versalles, que pretendían mantener a Alemania desarmada, y a pesar de los acuerdos alcanzados en Locarno en 1926, por los que Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña e Italia pretendían garantizar el mantenimiento de la paz en Europa Occidental, reconstituyó abiertamente el ejército alemán y el 7 de marzo de 1936 ocupó Renania, supuestamente una zona desmilitarizada. En Francia se habló de actuar, pero el gobierno francés se encontraba dividido al respecto y no estaba dispuesto a hacerle sin contar con el apoyo de Inglaterra, y los ingleses no querían correr el riesgo de una guerra por impedir que tropas alemanas ocupasen lo que consideraban suelo alemán. En 1937, Hitler exigió para Alemania la anexión de la ciudad libre de Danzig, Gdansk en polaco, que el Tratado de Versalles había puesto bajo protección de la Sociedad de Naciones, y también el acceso ferroviario extraterritorial por el corredor polaco, la frontera de Polonia con Prusia Oriental. En 1938, fuerzas alemanas entraron en Austria ante el entusiasta recibimiento de la población, consumándose la unión política de Alemania y Austria, el llamado Anschluss. En septiembre de 1938 le llegó el turno a Checoslovaquia, con la crisis de la región de los Sudetes, que fue anexionada también por Alemania. La petición de los Sudetes por parte de Alemania y la solicitud de auxilio por parte del gobierno checo a Francia e Inglaterra provocaron la celebración en septiembre de 1938 de la Conferencia de Múnich para decidir no solo la suerte de Checoslovaquia, sino también la de toda Europa. Se reunieron Chamberlain,
Daladier, Mussolini y Hitler, y se aceptó la ocupación de Checoslovaquia. Tan solo en las zonas de habla germana, ingenuamente creyeron que Hitler cumpliría su compromiso y no invadiría otros países. Pensaban que la conferencia había asegurado la paz para nuestro siglo, pero esta apenas duró un año. La Operación Himmler. Todo empezó el 31 de agosto de 1939 en el marco de la Operación Himmler, cuando media docena de miembros de las SS, fingiendo ser rotadores, irrumpieron por la fuerza en la emisora de radio de Gleiwitz, una región de la Alta Silesia. Disparando al aire, los asaltantes redujeron a los 3 empleados y a un policía que estaban allí en esos momentos y lanzaron violentas proclamas en contra del Führer y del Tercer Reich. Eran los mismos hombres que habían iniciado un año antes campañas de sabotaje cuando colocaron una bomba en la estación ferroviaria de Tarnow, Polonia. El comando conectó un micrófono para permitir que un intérprete lanzase consignas patrióticas y antialemanas en polaco. Uno de ellos decía: atención, esto es Gleiwitz, la emisora está en manos polacas. Para hacer que la escena fuera aún más creíble, llevaron hasta allí a un nacionalista polaco al que las SS habían detenido un día antes, llamado Franz Oniuk, un agricultor de 43 años, el cual fue seleccionado tras haber participado en alguna revuelta. Lo arrastraron hasta allí absolutamente drogado y nada más llegar le pegaron un tiro en la puerta, dejando su cadáver a la vista de todos. Para que no hubiese confusión posible, lo habían vestido con un uniforme del ejército polaco que previamente habían robado. Las SS solo estuvieron 15 minutos en la emisora y debido a un fallo técnico se emitió nada más que una parte del discurso. A pesar de que la parte del discurso que se radió no anunciaba la falsa invasión de Alemania, fue suficiente para que Hitler encontrara su deseado casus belli. Después subieron el cadáver de Franz Oniuk a la sala de retransmisión para tomar las fotos que saldrían publicadas en los periódicos. La invasión de Polonia ya había sido anunciada días antes por Adolf Hitler, en un discurso dirigido a la cúpula del ejército alemán, en el que dejaba bien claro sus propósitos: aniquilación de Polonia en primer término, no tengáis piedad, actuad con brutalidad. Finalmente, la mañana del 1 de septiembre de 1939, y con la justificación de los hechos acaecidos el día anterior, soldados alemanes preparados de antemano avanzaron hacia Polonia a través de distintos puntos fronterizos. Hitler deseaba iniciar la guerra contra Polonia desde hacía mucho tiempo. Lo que no previó es que en cuestión de pocos días Gran Bretaña y Francia se pondrían del lado polaco. La Segunda Guerra Mundial había empezado. ¿Cómo fue derrotado Hitler en la Segunda Guerra Mundial? Hizo falta una enorme fuerza de combate de los llamados aliados para detener el avance del régimen nazi, que ya había capturado gran parte de Europa cuando Hitler empezó a perder el conflicto. El líder nazi responsable del Holocausto, Adolf Hitler, no esperó a ser capturado por las fuerzas aliadas en Berlín. Responsable de las invasiones alemanas de varios países europeos,
como Francia, Bélgica, Austria y Polonia, el ex canciller del Reich alemán falleció solo en su búnker. Se suicidó tras despedirse de sus oficiales más cercanos. La muerte de Hitler, el 30 de abril de 1945, fue el punto final de la ofensiva nazi, aunque las Fuerzas Armadas alemanas se rindieron incondicionalmente el 7 de mayo en el oeste y el 9 de mayo en el este, detalla un artículo del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos. Pero ¿cuáles fueron los acontecimientos finales que condujeron a la derrota de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial? Las batallas que hicieron perder la guerra a Hitler. La Alemania nazi alcanzó el punto álgido de su expansión en 1942, 3 años después del inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, fue también en ese mismo año cuando el bloque aliado formado por el Reino Unido, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y parte de la resistencia francesa comenzó a bombardear sistemáticamente a los ejércitos nazis. De 1942 a 1943, la Alemania nazi sufrió pérdidas en batallas y territorios en la Unión Soviética y en el norte de África. Con los soviéticos a la ofensiva, las tropas alemanas fueron empujadas hacia el oeste, perdiendo gradualmente. Detalla el artículo del museo que hace referencia a los enfrentamientos de Stalingrado, el Alamein en Egipto, respectivamente. Entre los acontecimientos históricos que marcaron un punto de inflexión en el conflicto, haciendo que los alemanes acumularan pérdidas, se encuentra la llegada de las fuerzas aliadas a Italia en julio de 1943, cuando comenzaron a empujar a las tropas alemanas hacia el norte, expulsando definitivamente a los soldados nazis de Roma en junio de 1944, detalla la fuente estadounidense. Cabe destacar el desembarco de otras divisiones aliadas en playas de Normandía, en Francia, que se conoció como Día D, ocurrido el 6 de junio de 1944 y conocido como la mayor invasión anfibia de la historia. Ese frente de batalla estuvo precedido de meses de preparación y estrategia en el Reino Unido, donde las tropas estadounidenses estaban estacionadas a la espera del combate. Solo con intensos y agotadores frentes de ataque de los distintos ejércitos aliados se pudo neutralizar a los soldados nazis. A principios de 1945 las tropas aliadas entraron en Alemania. A mediados de abril los soviéticos habían rodeado Berlín, la capital alemana. El 30 de abril de 1945 Adolf Hitler se suicidó, detalla el documento del Museo del Holocausto. Británica afirma que para cuando fue derrotado, Hitler había destruido la mayor parte de lo que quedaba de la vieja Europa. Durante los últimos 6 años, Adolf Hitler le ha ocultado algo al pueblo alemán. Lejos de todas las miradas, salvo de sus más allegados, vive su amante Eva Braun. Hace un tiempo maravilloso, y yo, la amante del hombre más importante del mundo, estoy aquí, sentada, mirando al sol. Con una cámara que le había dado el propio Hitler, Eva Braun graba su vida privada. Que me quiera tanto me hace tremendamente feliz. Rezo para que siempre sea así.
Durante todo este tiempo, solo ha tenido cabeza para la política. Ha llegado el momento de que se relaje un poco. Hitler solo permite que su círculo de personas más próximas conozcan a Eva. Una de esas personas es su buen amigo, el arquitecto Albert Speer. Jamás he conocido a nadie que muestre tan poco sus sentimientos. Ni siquiera con Eva se muestra completamente relajado y humano. Hitler y Eva evitan todo aquello que pueda sugerir una relación íntima. Lo único es que bien entrada la noche suben juntos a sus aposentos. Aquella mujer que tan unida estaba a Hitler empezó a gustarme casi por pena. Eva, de 25 años, pertenecía a una familia católica muy tradicional. Cuando Hitler le compró a Eva un apartamento, su padre le escribió una carta. Vuestra Excelencia, me hallo en la sumamente incómoda situación de tener que expresarle mi malestar. Creo que la supervisión por parte de los padres de sus hijos, hasta el momento de su matrimonio, es un principio sagrado. Este es mi código de honor. Por favor, aconséjele que regrese con su familia. Respetuosamente suyo, Fritz Braun. Eva interceptó la carta. Jamás llegaría al cierre. Eva siempre parecía feliz. Era el centro de atención. Aunque los únicos fragmentos que se conservan de su diario revelan una historia bien distinta. Cuando dice que me quiere, solo significa que me quiere en ese preciso momento. Es como esas promesas que nunca cumple. Soy muy desgraciada. Debería salir y comprar somníferos. Así no pensaría tanto en todo esto. Eva ya había protagonizado 2 intentos de suicidio, pero Hitler seguía negándose a casarse con ella. Un hombre con una inteligencia superior debería compartir su vida con una mujer primitiva y estúpida. Imaginaos si tuviese una mujer que interfiriese en mi trabajo. En mi tiempo libre quiero paz. Jamás podré casarme. Me pasaría como a los actores de cine, que cuando se casan pierden algo para las mujeres que los adoran. Dejan de ser sus ídolos. ¿Cómo murió Adolf Hitler? A finales de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, las derrotas en el Alamein y en Stalingrado y el desembarco americano en el norte de África supusieron un punto de inflexión en el carácter y la forma de vida de Hitler. A partir de entonces comenzó a dirigir las operaciones desde su cuartel general. Se negó a visitar las ciudades bombardeadas y se hizo cada vez más dependiente de su médico, Theodor Morell, y de las grandes cantidades y variedades de medicamentos que ingería. Otro punto de inflexión para el líder nazi y que marcó el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial fue la invasión aliada de Normandía, también conocida como Día D, ocurrida el 6 de junio de 1944. A medida que la derrota alemana se hacía evidente, oficiales y civiles antinazis se mostraron dispuestos a derrocarlo y planearon varios atentados. Uno de ellos se produjo el 20 de julio de 1944, cuando el coronel Klaus von Stauffenberg hizo estallar una bomba en una conferencia en Prusia. A pesar de la explosión, Hitler escapó con heridas superficiales y con pocas excepciones. Los implicados en el complot fueron ejecutados. En diciembre del mismo año,
Hitler trasladó su cuartel general al oeste para dirigir una ofensiva en las Ardenas y desde enero de 1945 evitó abandonar la Cancillería de Berlín y su búnker. En un estado de agotamiento nervioso extremo, aceptó que la derrota era inminente y decidió quitarse la vida, refirió Británica. Antes de esto, en la medianoche del 28 al 29 de abril, se casó con Eva Braun. Inmediatamente después dictó su testamento político, donde nombró al almirante Karl Dönitz jefe del Estado y a Joseph Goebbels su ministro de propaganda canciller. Un día después, el 30 de abril de 1945, se despidió de Goebbels, se retiró a su suite y se suicidó. Eva Braun también se quitó la vida. Tras la muerte comenzaron a circular teorías conspirativas. Por ejemplo, los soviéticos afirmaron que no podían confirmar la muerte de Hitler y más tarde difundieron rumores de que estaba vivo. Sin embargo, según informes posteriores, los soviéticos recuperaron los restos del Führer, que fueron identificados a través de registros dentales. Luego el cuerpo de Hitler fue enterrado en secreto, antes de ser exhumado e incinerado, y sus cenizas esparcidas en 1970. Una faceta sorprendente de Adolf Hitler fue su afecto por los perros, en especial por su amada Blondie, un pastor alemán que murió con él en el búnker de Berlín. A veces los personajes más denostados y crueles de la historia tienen facetas de su personalidad que sorprenden a propios y extraños. Es el caso de Adolf Hitler, un hombre que no tenía escrúpulos en ordenar el asesinato sistemático de millones de personas y de enviar a sus compatriotas a morir en el frente, pero que en cambio mostraba un afecto insólito por los perros, que lo acompañaron a lo largo de su vida. Este afecto seguramente tenía su origen en la Primera Guerra Mundial, donde actuó como soldado. En aquel entonces adoptó un perro callejero llamado Futsi, Zorrito, al que rescató del campo de batalla de Ypres. Adolf Hitler, ya por aquel entonces un hombre de pocas amistades, dedicaba gran parte de su tiempo libre a su mascota, que seguramente le proporcionaba los pocos momentos de paz en medio del sufrimiento de la guerra. De hecho, quedó profundamente tocado cuando el perrito se perdió en una estación de trenes y acusó a sus compañeros de habérselo robado. En los años posteriores a la guerra, cuando vivía en la miseria, tuvo un nuevo compañero canino, un pastor alemán llamado Príncipe, que adoptó en 1921. Sin embargo, muy a su pesar, no podía mantenerlo y tuvo que encontrarle un nuevo dueño. Sorprendentemente, Prince se escapó de esa nueva vida y consiguió encontrar a su antiguo amo, una muestra de lealtad que dejó una profunda huella en Hitler y que marcó su predilección por aquella raza a partir de entonces. Después de Prince, vinieron otros 3 perros, nuevamente pastores alemanes, hasta que llegó el gran amor canino de la vida del Führer, una hembra de esa raza llamada Blondie, rubia, que le regaló en 1941 Martin Bormann, uno de los jerarcas del partido nazi, cuando todavía era una cachorra. Blondie era más famosa que todos los perros que tuvo Hitler y la llevaba casi siempre consigo, incluso al búnker de Berlín, que fue la tumba de ambos. Su predilección por la perra contrastaba con la crueldad que mostraba hacia buena parte de la humanidad.
Hitler le permitía incluso dormir en su cama y dedicaba su escaso tiempo libre a presumir ante sus invitados de los trucos que sabía hacer, aunque no se los había enseñado él, sino Fritz Tornow, un oficial del ejército que se ocupaba de adiestrar a los perros del Führer. Las malas lenguas decían que era más cariñoso con ella que con su propia amante, Eva Braun, de quien decían que odiaba a Blondie, a la que al parecer pegaba si tenía la ocasión. Pero ese cariño no salvó a Blondie de una muerte prematura. En 1945, cuando las tropas soviéticas entraban en Berlín y la derrota ya era evidente, prefirió que su perra muriera con él antes de permitir que cayera en manos de sus enemigos. Blondie fue el sujeto de prueba de las cápsulas de cianuro que se habían preparado para el propio Hitler y sus más leales seguidores, que decidieron quedarse con él hasta el final. Sus cachorros tampoco se salvaron y fueron ejecutados a tiros por el propio Tornow, según parece, a pesar de que le habría ordenado él mismo. La muerte de Blondie terminó de destruir el escaso equilibrio mental que restaba en Hitler. Al margen del amor que pudiese genuinamente sentir por sus mascotas, Hitler apreciaba a los perros por un rasgo en particular: su lealtad. Siendo un hombre de muy pocas personas y que era cariñoso con aún menos de ellas, encontraba la seguridad y la devoción que a su parecer le debían las personas. La propaganda nazi supo utilizar hábilmente esta rara faceta afectuosa de su líder para dar una imagen más amable de un hombre que en público solía mostrarse iracundo, incluso cuando se dirigía a sus seguidores. Por otra parte, la lealtad y la obediencia de los pastores alemanes encarnaba el ideal de devoción al Reich que profesaba el nazismo, y al ser una raza considerada pura por su semejanza con los lobos y sobre todo por ser alemana, casaba muy bien con las ideas raciales del régimen. Los estudiosos de Hitler están divididos sobre si el amor que profesaba por sus perros era sincero o si era una forma de paliar sus inseguridades. Ciertamente resulta incómodo y extraño encontrar un lado amable en uno de los personajes más terroríficos que existió en el siglo XX. De abril de 1945, en su búnker bajo las ruinas de Berlín. Adolf Hitler se suicida. Muero feliz, consciente de nuestros infinitos logros y de mi extraordinaria aportación a la historia de la humanidad. Durante 12 años, Hitler dominó al pueblo alemán y a punto estuvo de conducirlo a un nuevo orden mundial. Hitler inició una guerra mundial que se cobró las vidas de 50 millones de personas. Esta guerra no acabará como los judíos imaginan, con la exterminación de la raza aria.
Por el contrario, lo hará con la completa aniquilación de los judíos. No estoy jugando a las guerras. No permitiré que ningún general me diga lo que debo hacer. Con voluntad de hierro, decidiré el momento de atacar. Esa es mi misión. Basado en testimonios recogidos en diarios, cartas y películas en color recientemente descubiertas. Llegamos al final de esta reseña tan especial que particularmente me agradó hacer porque la figura de Hitler nunca pasa desapercibida. Intenté hacer una reseña imparcial, pero a veces es imposible porque existen límites en la conducta humana. Y cuando se traspasan los límites de la dignidad, creo que todos ahí estamos de acuerdo, por lo menos la gente de bien. Así que espero que les guste la reseña que les presento en esta ocasión. Y bueno, yo me despido de todos ustedes hasta la semana que viene con nuevas reseñas, historias de personajes, celebridades y hechos que se hayan destacado en el mundo de la cultura. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Les mando un abrazo gigante y bendiciones para todos. Noche Bohemia de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.